hay una arqueología muy potente. Y yo creo que grandes descubrimientos pues no se van a realizar, se conoce bien la isla. Pero es cierto que los espacios que conocemos con las nuevas técnicas y con las nuevas investigaciones sí deparan sorpresas muy gratas que nos permiten en definitiva interpretar mejor y reinterpretar mejor esos espacios. Porque lo importante no es que haya más lugares nuevos, sino que las miradas también sean nuevas. En estas crónicas hablaban de los aborígenes altos, de pelo rubio y bueno, nuestros estudios lo que han encontrado es que mayoritariamente la población aborigen canaria tendría piel blanca, pero de tez oscura. Va a haber un especial interés por el estudio de restos humanos. En parte ese interés tiene mucho que ver con hallazgos de restos que parecía estaban relacionados con los primeros humanos anatómicamente modernos. En el año 73 se descubre el tablón funerario de Huarasoca, es un tablón de madera de tea en el que aparecen grabados líbico-bereberes, que es el único caso en Canarias de un tablón sepulcral asociado a una necrópolis. En torno a los años 20 ya hay una decisión política de que el jardín tiene que mejorar, tiene que dar incluso hasta un servicio público. Daba la sensación de que Canarias era una gran necrópolis, ¿no? Y en el siglo XX, digamos, este mapa arqueológico se enriquece. Mediados del siglo XX, cuando los arqueólogos comienzan a recuperar semillas de algunos yacimientos. Creo que Sventenius fue un pionero absoluto en la conservación biológica en un tiempo donde prácticamente nadie, ni tan solo muchos biólogos, pensaban en la necesidad de dedicar presupuestos y medios a la conservación de la flora. Es un paisaje que subyuga con estos roques y estas impresionantes montañas. Aquí es donde entendemos nosotros que estaba el Axis Mundi, el lugar de contacto entre el cielo y la tierra de estas poblaciones. Y por eso aquí se localizan los santuarios de montaña más importantes, los de Risco Chapín, Ventaiga, Risco Caído. Cuando recibes una herencia tienes que merecerla, y para merecerla tienes que ser consciente de su importancia y trabajar para conservarla y acrecentarla en el sentido de saber todo lo que sea posible de ella. Siglos atrás, antes de la conquista, vivieron en las islas pueblos aborígenes que dejaron un legado que aún se conserva y estudia. Hoy, en Canarias en Portada, haremos un recorrido por las investigaciones que, durante el siglo XX, nos permitieron conocer y comprender mejor a nuestros antepasados. 1958 fue un año de grandes logros. El 1 de enero se fundaba la Comunidad Económica Europea y solo 2 días más tarde, Edmund Hillary lograba llegar al Polo Sur. Los americanos ponían en órbita su primer satélite, el Explorer 1, mientras la perra laica moría en el espacio a bordo del Sputnik 2. En música, dado que aún no concursábamos en Eurovisión, los triunfadores en las listas de éxito eran José Guardiola, Los 5 Latinos y Gloria Lasso. En televisión, Jordi Hurtado ya había nacido 6 meses antes y Matías Prat padre debutaba en Televisión Española retransmitiendo un Francia-España en diferido.
El archipiélago canario, por su parte, sufría una de las mayores plagas de langosta de su historia y se ponía punto y final a la huida del Corredera, que era detenido por la Guardia Civil en Gran Canaria después de 22 años de persecución. 1958 fue también el año en el que se inauguró este Museo de la Naturaleza y Arqueológico de Tenerife. Fue uno de los diversos proyectos que se pusieron en marcha durante el siglo pasado con el fin de estudiar y conservar todo lo relativo a la cultura aborigen del archipiélago. Fue una importante labor que curiosamente llevaron a cabo historiadores extranjeros. Durante todo ese periodo van a recalar en Canarias diversos investigadores, efectivamente de europeos, franceses o incluso también estadounidenses, como por ejemplo el caso de Hutton, ¿no? Atraído por el análisis de la antropología física de las poblaciones aborígenes canarias. Ernest Albert Hutton, Estados Unidos, 1887. Visita Tenerife en 1915 dentro de una misión científica que forma parte de un proyecto de investigación antropológica. Escribe Los primitivos habitantes de las Islas Canarias, introduciendo la perspectiva ecológica y demográfica en los estudios sobre los guanches. Dominique Joseph Wolfel, Austria, 1888. Antropólogo de profesión, queda fascinado por la historia del archipiélago canario tras acudir a una conferencia de Eugene Fisher en 1928 sobre los aborígenes de las islas. Viaja a Canarias en 1932 poniéndose en contacto con el Museo Canario. Acompaña sus investigaciones con un extenso archivo fotográfico y documental. Alejandro Sionarescu, Rumanía, 1911. Filólogo, historiador y profesor, llega a Tenerife en 1948 para trabajar como lector de francés en la Universidad de La Laguna, quedándose en la isla hasta su muerte en 1999. Destaca por sus estudios sobre la literatura francesa y realiza numerosas obras dedicadas a la historia de Canarias, como por ejemplo los 4 volúmenes de Historia de Santa Cruz de Tenerife. Alejandro Sionarescu fue un investigador rumano que terminó instalándose en Canarias y contribuyendo al desarrollo de la primera escuela de historia propiamente científica del archipiélago. La obra de Sionarescu fue, al editar la historia que hasta entonces se consideraba como la historia oficial, es decir, la que habían hecho los ilustrados, sobre todo Viera y Clavijo, pues hizo una labor, diríamos, de puesta al día. Básicamente, pues, diríamos, quitando todo lo que había acerca de orígenes de carácter bíblico, de teorías sobre la Atlántida y todo ese tipo de cuestiones y ponerlo en lo que a partir de entonces y hasta nuestra época consideramos como el fundamento de la historia del archipiélago y los orígenes de la cultura aborígene. Las investigaciones realizadas durante el siglo XX nos han permitido ir desterrando mitos y falsas creencias. La ciencia y los estudios de genética han servido para saber con certeza cómo eran los antiguos aborígenes más allá de lo que sugirieran los antiguos escritos. Tenemos que entender las crónicas de la conquista como un documento escrito por alguien que se encuentra por primera vez con una sociedad que no conoce y trata de describirla con sus propias palabras. Bueno, pues en estas crónicas hablaban de los aborígenes altos, de pelo rubio y bueno, nuestros estudios lo que han encontrado es que mayoritariamente la población aborigen canaria tendría piel blanca pero de tez oscura, cabello castaño y los ojos castaños. Durante estos últimos años se han desarrollado unas nuevas tecnologías para el estudio del ADN, las técnicas de secuenciación masiva, que ya no tenemos que decidir si queremos estudiar el ADN mitocondrial o si queremos estudiar el cromosoma Y, que nos permite obtener la información genética global del individuo. Y cuando hemos hecho estos estudios, de nuevo, confirman la hipótesis de un origen norteafricano bereber, pero además nos permite testar de nuevo cuál ha sido la supervivencia aborigen en Canarias. De hecho, este valor suele estar en torno a un 15, un 17% del genoma de un canario tendría una procedencia aborigen.
en el Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna se empezó a estudiar la población aborigen. Se iniciaron los estudios considerando a la población aborigen como un todo. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta que cada isla pudo haber tenido sus propias características y su propia historia evolutiva. Entonces, cuando empezamos a tratar cada isla por separado, vimos que hay algunas islas que son bastante similares, por ejemplo, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, mientras que hay otras islas que tienen características propias. Por ejemplo, en el caso de La Gomera, existe una frecuencia altísima para un linaje del ADN mitocondrial, denominado UCIB1, que la diferencia del resto de las islas. Igualmente, en el Hierro, también hemos detectado la alta frecuencia de otro marcador del ADN mitocondrial, que es el H1CF, y esto lo que nos estaría hablando es de que hay islas que probablemente tenían más recursos y eran capaces de mantener a una población grande, mientras que quizás islas menores como el Hierro o La Gomera, las poblaciones que llegaron tuvieran más problemas para adaptarse al medio, o que en algún momento hubo algún problema que generó una reducción en el tamaño poblacional. Conocer nuestros orígenes siempre ha sido uno de los grandes retos a los que se han enfrentado los científicos. Uno de los principales baluartes en la búsqueda de este conocimiento es el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, fundado en 1879. El Museo Canario se funda en 1879 por un grupo de intelectuales de ese momento que veían la necesidad de empezar a conocer desde una perspectiva científica todo lo que era la historia de Canarias. Desde el momento en el que surge la arqueología en Canarias, en la segunda mitad del siglo XIX, va a haber un especial interés por el estudio de restos humanos. En parte ese interés tiene mucho que ver con hallazgos de restos que parecía estaban relacionados con los primeros humanos anatómicamente modernos. Eso llevó a que investigadores franceses, antropólogos franceses, como el caso de René Bernot, recalaran las Islas Canarias tratando de analizar cuáles eran los rasgos físicos de las poblaciones aborígenes. A partir de la década de 1970, 1980, esa visión de la arqueología o ese intentar explicar a estas poblaciones a partir de diferentes tipos raciales y de diferentes oleadas o arribadas de población va a quedar en un segundo plano, ¿no? Y van a comenzar a surgir nuevas preguntas que lo que tratan de responder es cómo se desarrolla la vida de estas poblaciones en las Islas Canarias. Es imposible poder analizar estos restos humanos si no lo hacemos de una manera integradora, si no les preguntamos qué es lo que comían, si existían desigualdades sociales, cómo eran las relaciones de género, cómo se construía la edad social, ¿no? cómo se pasaba, ¿no? de la infancia a la adolescencia, a la edad adulta, y cómo se van modificando las formas de vida a lo largo de todo ese periodo en el que están poblando las islas estos grupos. Tenemos que tener en cuenta que el valor a nivel, yo me atrevería a decir a nivel antropológico, ¿no? A nivel de funcionamiento de las poblaciones que tienen las poblaciones aborígenes de Canarias, yo me atrevería a decir que son únicas. ¿Por qué? Porque son unas poblaciones que van a venir del norte de África en unas fechas próximas al cambio de era, ¿no? Van a asentarse en las islas y prácticamente no van a existir contactos regulares ni con el exterior ni entre las islas. Eso da lugar a que, a pesar de que tienen un origen común, que es el norte de África, que son poblaciones bereberes, el aislamiento bastante prolongado, o por lo menos la ausencia de contactos regulares con el exterior, va a hacer que en cada una de las islas el desarrollo social, económico y cultural que tenga vaya a ser singular, y que cada una de las islas tengan que estudiarse de manera independiente. En todo el archipiélago canario se han encontrado vestigios de la cultura aborigen, y uno de los yacimientos más importantes es esta cueva pintada de Gáldar, en Gran Canaria. Fue descubierta en 1873, aunque tuvo que pasar un siglo hasta que se tomó conciencia de la necesidad de recuperarla y protegerla. En 1972 fue declarada Monumento Histórico Artístico. Yo creo que de las cosas más importantes es que nos revela
un poblado que está en constante transformación. Siempre tenemos la idea, ¿no?, de un poblado indígena como que se construyen las 4 casas y se queda congelado en el tiempo. Y aquí vemos cómo las estructuras, hay un cambio permanente. Primero se orientan un poco hacia el suroeste, luego se terraplenan, se construyen, se reaprovechan esos mampuestos para construir otras viviendas mayores, mejor orientadas, otras que se entierran directamente para construir otra encima. 1862, Gáldar, Gran Canaria. Una serie de trabajos agrícolas propicia el hallazgo fortuito de la Cueva Pintada. 11 años más tarde, José Ramos Orihuela, dueño del terreno, accede por primera vez a la cámara por una estrecha abertura en el techo, observando en sus paredes una serie de pinturas geométricas. La cueva se convierte en lugar de estudio a finales del siglo XIX, pero poco a poco va quedando abandonada hasta que en 1967 se inicia una campaña desde la prensa para recuperar el enclave. En 1972 es declarada Monumento Histórico Artístico y abre sus puertas al público, pero diversos problemas llevan a su cierre 10 años más tarde. Tras un proyecto de investigación destinado a garantizar la conservación del lugar, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar es reabierto el 26 de julio de 2006. Repasando la historia de lo que ha sido el descubrimiento de la Cueva Pintada de Gáldar y hasta que se empiezan a hacer los primeros trabajos, descubrimos que transcurre casi un siglo entre que se descubre y se empiezan los trabajos de excavación, de recuperación. ¿Por qué tanto tiempo? Sí, es cierto que a veces nos interrogamos, sobre todo a partir del propio siglo XX. Tenemos un artículo de Batllori en 1900 diciendo, por favor, hagan algo con la Cueva Pintada. Ya Olivier Stone, el propio René Vergnaud, habían hablado de esta cueva que era singular, única, pero ciertamente quizás por cuestiones políticas, falta de una estructura administrativa, bueno, la historia, ¿no?, de este país nuestro que tuvo distintos avatares muy complejos, ¿no?, incluida una guerra civil, pues hace que realmente hasta que no se crea el departamento, ¿no?, de prehistoria en la Universidad de La Laguna, que hay una conciencia también en el propio Gáldar. Y yo creo que la presencia de galdenses, ¿no?, como el propio Celso Martín de Guzmán en la Universidad de La Laguna, pues no hace que se empiece a tomar una conciencia de la necesidad no solo del conocimiento de que esa cueva existe, sino de una acción, que es lo que puede llevar a conocerla mejor y sobre todo a salvaguardarla. Como directora de la Cueva Pintada, ¿qué aspectos cree usted que deberían ponerse en valor para diferenciarlo de otros lugares, de otros yacimientos arqueológicos? Yo creo que lo singular es justamente ser un museo de sitio. Normalmente vamos a los museos y vemos las piezas que han sido llevadas hasta esos lugares, o visitamos un yacimiento que no tiene esas piezas porque no cuentan con la infraestructura. Entonces nosotros siempre destacamos en Cueva Pintada la capacidad de contemplar el original, la cueva, pero también transitar por un espacio que es el mismo espacio, ¿no?, que transitaron esas personas, y de contemplar en este museo todos los objetos que han sido recuperados in situ, ¿no? De hecho, uno de nuestros programas educativos y para el público general se llama De la excavación a la vitrina, porque en estos metros cuadrados que ocupa Cueva Pintada, el museo y parque arqueológico, pues podemos hacer todo ese recorrido que va desde el descubrir y recuperar, ¿no?, de la tierra, esa parte tan física que tiene la arqueología y que atrae tanto, ¿no?, y podemos seguir el rastro de esa pieza, su limpieza, catalogación, almacenaje, y luego, como unas pocas, pues llegan a la vitrina para tener otra vida muy distinta para la que fueron concebidas, pero una vida apasionante, porque nos tienen que hablar del pasado. ¿Hay mucho potencial arqueológico en Canarias? Sí. ¿Por descubrir? Por descubrir, siempre hay cosas por descubrir, pero yo creo que el conocimiento, en este caso, por ejemplo, de Gran Canaria, que Gran Canaria además es una isla con unas manifestaciones arqueológicas muy, muy relevantes. Bueno, de hecho han merecido recientemente, pues para toda esa
cuenca de Tejeda, ¿no? y Risco Caído, pues la declaración de Patrimonio Mundial, pero bueno, tenemos el cenobio de Valerón, la fortaleza, el maipés de Agaete, Cueva Pintada. Hay una arqueología muy potente y yo creo que grandes descubrimientos pues no se van a realizar, se conoce bien la isla, pero es cierto que los espacios que conocemos con las nuevas técnicas y con las nuevas investigaciones sí deparan sorpresas muy gratas que nos permiten en definitiva interpretar mejor y reinterpretar mejor esos espacios, porque lo importante no es que haya más lugares nuevos, sino que las miradas también sean nuevas. Y yo creo que ahí sí que estamos aprendiendo a mirar de otro modo pues todas estas manifestaciones que muchas de ellas siempre han estado ahí. Conservar por conservar no tiene sentido si no conocemos qué es lo que hay. Yo creo que hay algo que nos olvidamos cuando hablamos de arqueología, y es que la arqueología no es solo lo que se ve, ¿no? A la hora de visitar un yacimiento. Muchas veces me preguntan cuál va a ser la próxima campaña. Yo siempre anhelo que la próxima campaña de excavación sea rebuscar en los almacenes, porque lo más fácil es excavar, lo más vistoso, lo más atractivo, una estructura maravillosa que podemos contemplar recorriendo estas pasarelas, pero todo el material arqueológico que se recupera va a los almacenes y eso es mucho más difícil trabajarlo. Y siempre reivindico la posibilidad de que haya proyectos de investigación potentes que no se refieran al yacimiento, sino a un lugar que está esperando que se descubra y que son los almacenes de los museos arqueológicos. Gran Canaria posee un considerable número de enclaves que nos conectan con la cultura prehispánica. Uno de ellos es La Fortaleza, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla, formado por 3 roques: la Fortaleza Grande, la Fortaleza Chica y Titana. La fortaleza ha tenido tres momentos, ¿no? 3 siglo XIX, que es cuando se conoce esos primeros investigadores, que Grauwasas, que es cofundador del Museo Canario, René Bernot, que es francés, pero que llega a Canarias y pasa por todas las islas trabajándolas, pero después cae en el olvido. Es hasta los años 60 cuando Vicente Sánchez Araña empieza a trabajar sobre el lugar y equipara la fortaleza a Ansite, el lugar donde los aborígenes se rinden el 29 de abril de 1483. O sea, el último momento de la conquista, en teoría, según Sánchez Araña, fue aquí. Hoy en día nosotros sabemos que no, que Ansite no estuvo aquí. Y esa hipótesis que nosotros ahora, que fue Ansite, la hemos podido negar a partir del trabajo arqueológico y de archivo que hemos realizado. Entonces, en estos momentos, la fortaleza no es nada de lo que nosotros pensamos que era en los años 80, incluso 90. Ha dado un giro totalmente casi copernicano, ¿no? Casi hemos girado totalmente, pensamos que era un espacio fortificado, pues no, nosotros pensamos que la parte alta es todo lo contrario, es un santuario. Sabemos que este lugar en el que estamos es un poblado, tenemos graneros, tenemos lugares de ámbito funerario, y no solamente eso, tenemos casi una 50 de dataciones arqueológicas, radiocarbónicas, que nos permiten decir que la fortaleza está ya en el siglo IV después de Cristo, ya se está viviendo y muriendo aquí, y que dura casi hasta el siglo XVI. Incluso después de la conquista hay gente que está todavía viviendo aquí. La arqueología canaria, digamos, de todo el archipiélago, tiene una evolución, digamos, dispar, ¿no? Quizás eso se deba primero a las propias competencias que son transferidas primero al gobierno canario, después a los cabildos, tanto a nivel de conservación como de investigación, y después es que cada isla ha tenido, digamos, sus investigadores que han podido llegar en muchos casos hasta donde les han dejado, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en los 70, 80, quizás La Palma fue la arqueología, digamos, que más caminó, que fue la primera que aporta una periodización de la ocupación de la isla a través de diferentes estratigrafías y demás. Pero esa, digamos, La Palma quedó de alguna forma relegada, y el modelo de Gran Canaria en los últimos 20, 30 años es la que ha digamos, caminado más, tiene más recorrido. Durante el último cuarto del siglo XX, en Gran Canaria no solo se comenzó a prestar mayor atención a los yacimientos arqueológicos, sino que también se realizaron grandes hallazgos, algunos de ellos de manera fortuita. Es lo que ocurrió a finales de la década de los 80 con la necrópolis de Maspalomas.
Los primeros restos humanos aparecieron mientras se estaba trabajando en la ampliación de la autopista Gran Canaria 1. Un importante descubrimiento que, por desgracia, también sufrió serios daños por culpa de las obras. Se trata de un hallazgo casual. En septiembre del año 1988, cuando se están haciendo las obras de ampliación de la autopista, la Gran Canaria 1, empiezan a salir restos óseos. Parece que al principio no tuvieron demasiada conciencia o no fueron capaces de reconocer que se trataban de restos humanos, pero a medida que se sucedieron los días, esto fue cuestión de un par de días, ya sí determinaron que se trataba de restos humanos y se paralizaron las obras. Fue un hallazgo absolutamente excepcional por el alcance, digamos, las dimensiones del propio yacimiento arqueológico, muy grande, 153 tumbas, un cementerio con 153 tumbas es realmente un cementerio importante. En aquel momento, además de una forma absolutamente pionera en Canarias y que pocas veces se ha llevado a cabo en el resto del estado, se decide extraer todo el cementerio en peso hacia estas naves que se construyeron en profesos para guardarlas y una vez depositadas allí continuar la investigación y continuar el estudio de estos restos. La cuestión más importante, creo yo, que se deriva de estas intervenciones es el conocimiento que nos proporcionó sobre las prácticas funerarias aborígenes, hasta tal punto que hay un antes y un después de la intervención de Maspalomas. Como ya hemos escuchado, no se puede estudiar el pasado prehispánico en el archipiélago como un todo, sino que cada isla tiene sus particularidades. Una de las que más ha avanzado en sus investigaciones es, sin lugar a dudas, La Palma. La Palma cuenta con un patrimonio arqueológico muy rico y variado. Ahora mismo tenemos más de 5.000 yacimientos inventariados y estudiados, y hay que tener en cuenta además que apenas sí está realizada el 50% de la carta arqueológica insular. Aparte de eso, tenemos 3 parques arqueológicos, que son la Cueva de la Zarza, en Garafía, los grabados rupestres de Belmaco, en Villa de Mazo, y la Cueva del Tendal en San Andrés de Sauce. Los 2 primeros son los 2 más antiguos de Canarias que se abrieron al público. Y encima, además, también tenemos aproximadamente unas 15 estaciones de grabados rupestres que están protegidas con paneles explicativos para que la gente, los turistas, las puedan disfrutar de ellas. En La Palma hay 3 tipos de yacimientos arqueológicos que son únicos, que son espectaculares desde el punto de vista estético, como son, en primer lugar, tenemos las estaciones de grabados rupestres de tipo geométrico, tipo espirales, círculos y semicírculos concéntricos, mandriformes, que son únicos, prácticamente solo existen en esta isla. Y hay yacimientos que tienen hasta 135 paneles. Luego está la cerámica Benabarita, que es una verdadera joya también, porque además es el único caso en toda Canarias donde los arqueólogos, con ver un fragmento y ver la decoración que tienen, nos hacemos una idea de la cronología relativa del momento en que se hizo. Y luego, por último, La Palma también es la única isla de Canarias donde los yacimientos de habitación, tanto cuevas como cabañas, tienen unas estratigrafías muy potentes que superan los 7 metros en la Cueva del Tendal. Y eso es lo que te permite hacer análisis, estudios de la evolución durante 1500 años de la gente que vivió en esos yacimientos. Nosotros aquí en el Museo Arqueológico Benabarita están, digamos, todos los materiales originales que tenemos de la cultura de los antiguos palmeros. Aquí la gente que venga aquí se hace una idea muy clara de quiénes eran, de dónde vinieron, cuándo llegaron, dónde y cómo vivían, cuáles eran sus creencias mágico-religiosas, cuáles eran los objetos que esa persona utilizaban cuando vivían, cómo enterraban a sus muertos. No menos interesantes son los descubrimientos que se han llevado a cabo en la isla de El Hierro. Unos estudios que, como sucede en el resto del archipiélago, comenzaron a cobrar auténtica importancia a partir de la segunda mitad del pasado siglo. La historia de la investigación arqueológica en la isla del Hierro se remonta a finales del siglo XVIII, cuando en 1779 un militar procedente de Tenerife, de la Orotava, Juan Antonio de Urtuzáustegui, en su viaje realiza un diario de viaje en el que recoge una serie de elementos relacionados con la prehistoria,
con los antiguos habitantes del Hierro, a los que denomina ya en aquel tiempo, recoge el término bimbaches, bimbapos, bimbapes, y entre los detalles que recoge, tanto en la zona del Hulan como aquí en el Valle del Golfo, nombra un conchero aborigen que se ubicaba aquí en la zona de Guinea. El siglo XX es la época de mayor concentración de investigaciones, ¿no? En el año 73 se descubre el tablón funerario de Guarasoca, es un tablón de madera de tea en el que aparecen grabados líbico-bereberes, que es el único caso en Canarias de un tablón sepulcral asociado a una necrópolis con inscripciones líbico-bereberes. Es la isla donde más inscripciones líbico-bereberes hay de toda Canarias. Hay 25 yacimientos rupestres aborígenes, de los que 20 contienen inscripciones líbico-bereberes. Falta mucho por investigar. Hay excavaciones en las que se ha recuperado mucho material, pero se ha quedado sin estudiar. Es un tema que está pendiente de seguir trabajándose. Aunque gran parte del interés se centró en el estudio de los aborígenes, hubo también quienes prestaron especial atención a la flora y la fauna. El Jardín Canario en Las Palmas de Gran Canaria o este Jardín Botánico de Tenerife en el Puerto de la Cruz fueron fundamentales para la conservación de la flora autóctona. Tenemos un banco de semillas en el que se conservan endemismos canarios para cualquier evento drástico que pueda ocurrir en la naturaleza. Tenemos, aparte de banco de semillas, luego tenemos algunas colecciones de planta viva en nuestros invernaderos y en nuestras zonas de cultivo de algunos elementos pues, de interés endémico y que están obviamente en peligro de extinción. 1788, Puerto de la Cruz, Tenerife. Se crea el Jardín de Aclimatación de la Orotava, más conocido como el Botánico. Se funda por orden del rey Carlos III y es oficialmente inaugurado en 1792, siendo el segundo jardín botánico de España. Cuenta con más de 4.000 especies vegetales, entre las que hay importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales. En 1994 es declarado Bien de Interés Cultural. 1952, Las Palmas de Gran Canaria. Abre sus puertas el Jardín Botánico Viera y Clavijo. Un proyecto largamente perseguido por el botánico sueco Erik Sventenius, quien permanece como director del recinto hasta su muerte en 1973. Está dedicado principalmente a las flores y plantas endémicas de todo el archipiélago canario, incluyendo también especies de las otras islas de la Macaronesia, Madeira, las Azores y Cabo Verde. En 1788, Carlos III firma una orden para gestar un jardín de aclimatación en el que las plantas que se recolectaban en las expediciones botánicas a lo largo del mundo que tenía la corona española, principalmente en sus colonias, bien en Sudamérica como en Filipinas, la idea era que aquellas especies de interés económico pudieran ser cultivadas en los Reales Jardines Botánicos de Madrid. Se sabía que estas especies tropicales no iban a resistir ese primer invierno fuerte, ¿no? Entonces la idea era un poco de aclimatar las plantas en algún lugar cerca de la península, ¿no? Entonces fue Canarias la que surgió como la opción pues más con mayores posibilidades de éxito, ¿no? Una vez ya seleccionado el lugar de ubicación definitiva, careció, se quedó como huérfano, es decir, no hubo nunca un botánico que se encargara un poco de supervisar todas esas especies que podían ir viniendo, ¿no? Y que vinieron, ¿no? De hecho, a establecerse aquí para ser aclimatadas. En el primer cuarto del siglo XX, es decir, en torno a los años 20, ya hay una decisión
política de que el jardín tiene que mejorar, tiene que dar incluso hasta un servicio público. Ya se habla de abrir el jardín a una visita pública reglada, ¿no? con su pago de entrada, etc. Y se incorporan investigadores un poco a este jardín. Y entre ellos estamos hablando de Erik Sventenius, que iba a llevar un poco todo lo que era el estudio de la flora y vegetación, ¿no? de las Islas Canarias, ¿no? Sventenius un poco abrió la puerta del jardín al futuro y sobre todo a las líneas de investigación. El siglo XX pues ha permitido que el jardín se siga afianzando y se siga modernizando al fin y al cabo, porque lo más importante al fin y al cabo de un jardín botánico es que tiene que ir con el tiempo en el que va sucediendo. Y un jardín ya de por sí es algo dinámico, porque las especies pues están, las especies pueden desaparecer, pero también es cierto que se tiene que ir adaptando a los cambios sociales, ¿no? que van ocurriendo. Curiosamente, Erik Sventenius dejó su impronta en los dos lugares dedicados a la flora más importantes del archipiélago. Después de trabajar en el jardín de aclimatación de la Orotava, se desplazó a Gran Canaria, donde aceptó el encargo de crear el Jardín Botánico Viera y Clavijo, el actual Jardín Canario. El jardín no nace solo por un objetivo, al menos atendiendo a los escritos de Sventenius, nace en virtud de varias motivaciones, ¿no? En primer lugar, la conservación de la flora canaria a través del conocimiento científico y técnico más actualizado. En ese sentido, pues creo que Sventenius fue un pionero absoluto en la conservación biológica en un tiempo donde prácticamente nadie, ni tan solo muchos biólogos, pensaban en la necesidad de dedicar presupuestos y medios a la conservación de la flora y los ecosistemas. Esa fue la primera motivación y la más importante, pero también hay una dimensión turística. Sventenius quería que los turistas cuando vinieran a Canarias pudieran disfrutar de la belleza de una flora autóctona única, que muchas veces es difícil de ver en la naturaleza porque está confinada en rocas y en escarpes prácticamente inaccesibles. Y luego está la dimensión de la educación ambiental y la divulgación científica. Llegar a la ciudadanía y hacer ver, pues bueno, a quien no esté introducido en el mundo de la ciencia, que la ciencia tiene su papel y se hizo no solo para explicar las cosas, en este caso las cosas de la biodiversidad, sino también para ser aplicada a la conservación del medio natural canario. De la misma manera que la sociedad confía en los científicos cuando se trata de medicina, de tecnología, de astronomía, de energía, pues también tiene que aprender a confiar en los científicos que nos dedicamos al estudio de la biodiversidad y que hemos dedicado vidas enteras a comprender el funcionamiento de los ecosistemas canarios y a saber cómo curarlos. En esta investigación integral sobre la cultura prehispánica en las islas, también ha cobrado una gran importancia el tema de la alimentación. La arqueobotánica es una disciplina reciente en Canarias, pero que ya ha empezado a dar sus frutos. Desde el siglo XIX comienza a haber un interés pues, por la dieta, por las actividades económicas que hacían los antiguos canarios, pero era un interés muy vago. Tenemos que esperar hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, cuando los arqueólogos comienzan a recuperar semillas de algunos yacimientos. Sobre todo sucede en algunos de los graneros donde los aborígenes guardaban sus semillas. Y eso es porque los arqueólogos iban y en esas cuevas las semillas se ven a simple vista. Los primeros investigadores comienzan a recoger pues, algunas de las semillas de trigo, de cebada que estaban depositadas en esos graneros o algunos de los higos o de las frutas más grandes. ¿Cuál es el problema? Que esas personas no estaban formadas en el estudio de ese tipo de restos. Entonces tenemos datos como por ejemplo Sebastián Jiménez Sánchez, que era el encargado de recuperar materiales en Gran Canaria, y nos habla de que aparece una cerámica llena de trigo, que en realidad cuando la vemos bien, pues cuando la analizamos resulta que era cebada. Entonces lo que vemos es que le faltaba formación. No será hasta finales del siglo XX, hasta los años 90, cuando realmente empiezan a recuperarse de forma sistemática los primeros restos
restos arqueobotánicos. Descubrimos datos sobre la dieta de las plantas que ellos consumían. Algunas de esas plantas son muy parecidas a las que consumimos hoy en día, por ejemplo los higos. Quizás el tema más interesante ha sido con la cebada, porque en algunos casos hemos encontrado cebada en los graneros y hemos logrado obtener el ADN que contenían. Y hemos comparado ese ADN con las semillas actuales que cultivan nuestros agricultores de cebada y hemos encontrado que es la misma. Los primeros estudios están basados en la isla de Gran Canaria y ahora mismo tenemos un conocimiento pues bastante preciso de cómo se desarrolló la agricultura y la recolección vegetal, pero en el resto de las islas hay un vacío muy grande que ahora nuestra intención es empezar a completarlo. El siglo XX fue fundamental para la conservación y el estudio de la cultura aborigen en el archipiélago. Y afortunadamente ese es un camino en el que seguimos avanzando. El 7 de julio de 2019, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad este paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Es el primer espacio de la isla en conseguirlo y el quinto del archipiélago. ¿Quién descubre Risco Caído? Pues lo descubrí yo en un proceso de investigación de campo, de prospecciones arqueológicas que llevaba a cabo en todo este ámbito de la caldera de Tejeda y las estribaciones exteriores, y en un proceso de prospección en esa zona, en lo que son las rampas de Juncalillo, encontré esas cuevas. Ya las había visto con prismáticos desde hacía tiempo, pero no me había acercado a ellas hasta el año 96, que fue cuando las visité por primera vez. Para los aborígenes, ¿qué significado tenía todo este entorno? Yo pienso que era como el lugar, al ser el sitio, el primero es el centro geográfico de la isla, luego es el sitio más elevado, donde se encuentran las montañas más altas, y luego la propia naturaleza es un paisaje que subyuga con estos roques y estas impresionantes montañas. Aquí es donde entendemos nosotros que estaba el Axis Mundi, el lugar de contacto entre el cielo y la tierra de estas poblaciones. Y por eso aquí se localizan los santuarios de montaña más importantes, los de Risco Chapín, Pentaiga, Risco Caído. Y más recientemente hemos encontrado también otra cueva que funciona también como observatorio astronómico de un valor extraordinario en Tara, en Telde. Es decir, que era un poco el otro ejemplo que nos faltaba para, de alguna manera, demostrar que Risco Caído no era un hecho aislado, que los canarios construían ese tipo de santuarios excavados en cuevas, ¿sabes?, para lograr meter los eventos astronómicos en su interior y poder llevar un control absoluto sobre el paso del tiempo, que para ellos era vital, para una sociedad que su economía de subsistencia se basaba fundamentalmente en el cultivo del cereal, ¿no? Entonces, llevar un calendario para ellos es vital. Lo que pasa es que Risco Caído, además de ser un lugar de culto y de ritual, es también un observatorio astronómico, porque está construido de tal manera para lograr que ciertos eventos astronómicos entren en el interior de la cueva en determinadas épocas del año. Es decir, la luz entra en los equinoccios y entra en el solsticio de verano con el sol y en el solsticio de invierno con la luna llena. Y luego esa luz que entra interactúa con unos grabados rupestres que hay en el interior, que son representaciones del triángulo púbico femenino, y todo ahí se forma toda una simbología extraordinaria relacionada con la fertilidad de la tierra, con la fertilidad de todo, ¿no? Y eso es lo que estamos estudiando, y ese es el gran valor que tiene este tema. ¿Y cuáles van a ser los siguientes pasos? Siempre a mí me gusta recordar esa máxima de la UNESCO que dicen que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad no es un fin, sino un medio para conseguir lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues lo otro es garantizar la conservación y protección de este patrimonio y luego difundirlo, pero primero garantizar su conservación y su protección, y ahí hay una obra ingente que desarrollar. Todo está por hacer. Como hemos visto, a lo largo del siglo XX se han perfeccionado una serie de estudios que nos han permitido tener mejores y más fidedignos datos sobre la cultura aborigen en las Islas Canarias. Aún queda mucho camino que recorrer, pero al menos disponemos ya de algunas claves y certezas para entender nuestros orígenes. José, ¿qué avances se produjeron en el siglo XX que nos ayudaron a entender un poco más o a desvelar algunas de las incógnitas que se mantienen sobre la procedencia de los primeros pobladores de Canarias? Partimos de la base de que a finales del siglo XIX es cuando comienza, digamos, a trabajarse la arqueología en las Islas Canarias, y el interés se centra en determinados tipos de yacimientos, básicamente yacimientos funerarios, ¿no? Por toda esa fascinación que existe en torno al mundo, ¿no?, de la muerte, la momificación, y también porque en aquella época estaba muy en boga, muy, digamos, al alza, ¿no?, los estudios antropológicos, se medían los cráneos para saber a qué raza pertenecían, la raza podía dar una procedencia, ¿no?, en función de los tipos raciales,
Y eso propició bueno, pues que prácticamente todo el interés del trabajo de campo, de las excavaciones, ¿no? En aquella época se llamaban rebuscas, se centrara en yacimientos funerarios. ¿Esto qué implica? Pues que, como bien señaló en su día Luis Diego Cuscoy, daba la sensación de que Canarias era una gran necrópolis, ¿no? Y en el siglo XX, digamos, este mapa arqueológico se enriquece, en el sentido de que cada vez más el interés se va a ampliar hacia otro tipo de yacimientos y ya no solo se van a estudiar los funerarios, sino también yacimientos de habitación, yacimientos más relacionados con el mundo de las creencias, culturales, etcétera, ¿no? Eso, en el fondo, lo que va a propiciar es que nuestro conocimiento sea más integral sobre ese pasado indígena, ¿no? Sobre el origen de la población es seguro que son poblaciones del ámbito bereber del norte de África, que llegan 6 tribus diferentes que pueblan 7 de las 8 islas Canarias y en ellas se desarrollan de manera diferente, porque es diferente la geografía y el aislamiento a cada isla le impone una impronta particular, de tal forma que no tiene, aunque son siempre del mismo grupo de poblaciones que Europa llamó bereberes y se autodefinen amazigh, son poblaciones que son diferentes unas a las otras. Es decir, la población masi de Fuerteventura y de Lanzarote es diferente a los canarios de Gran Canaria, a los guanches de Tenerife, a los bimbapes del Hierro, a los aguaras o a los gomeras. Se comienzan a desarrollar lo que llamamos las cartas arqueológicas, que nos permiten reconocer cuáles son los yacimientos que están, digamos, en el territorio de Canarias, valorar aquellos que son potencialmente más interesantes y a partir de ahí proponer trabajos de investigación, de excavación. Se han encontrado yacimientos en prácticamente todas las islas. ¿Y qué nos han desvelado? Muchas cosas. Hay yacimientos de distinta naturaleza, poblacionales, de hábitat, necrópolis. Las necrópolis pueden estar aisladas o bien formando parte de la trama urbanística. Lugares ritualizados, ¿no? Mágicos religiosos, estancias económicas, todo el mundo económico es muy amplio, en la orilla del mar, en recolección terrestre, marina, de tal forma que lo que sabes para una isla no te facilita, pero no accedes con eso al conocimiento de otra. Hay una cuestión curiosa y es que las preguntas que se empezaron a formular nada más y nada menos que desde el siglo XV a raíz de la conquista y colonización, muchas de ellas se han mantenido hasta la actualidad, es decir, preguntas como quiénes fueron los que primero poblaron el archipiélago, desde dónde vinieron, cuándo vinieron, cómo vinieron. En el siglo XX, digamos, la investigación se va a centrar, cuando hablamos del tema del poblamiento, en problemas como, por ejemplo, la escritura. Definir el alfabeto, ¿no? Que se va por esas épocas empezando a descubrir en Canarias, porque solamente se conocían muy pocos yacimientos en el siglo XIX que guardaran relación con la escritura. En el siglo XX se incrementa, ¿no?, el registro de yacimientos que hoy en día pues, sabemos que pertenecen a la escritura líbico-bereber. Esta es una hipótesis que ya se desarrolla en el siglo XX, ¿no?, la vinculación entre nuestra escritura indígena con la escritura denominada líbico-bereber del norte de África. La población de todas las islas escribe con un alfabeto, utilizando un alfabeto que se llama líbico-bereber. Pero la población de Fuerteventura y Lanzarote, además de ese alfabeto, mayoritariamente utiliza otro, que hemos llamado líbico latino. Y eso significa que la población aborigen de estas dos islas, en su lugar de origen, es decir, en el norte de África, estuvo en contacto con poblaciones romanas, es decir, podemos fecharlo en la época del Imperio Romano, en torno al cambio de era. Incluso es una cosa bastante maravillosa, ¿no?, que escribe una misma palabra utilizando los dos alfabetos, y eso nos ha permitido conocer los valores de los caracteres líbicos bereber, por ejemplo. Otro elemento muy rico también, la toponimia. Muchos de los nombres de nuestros pueblos en las Islas Canarias entroncan etimológicamente con palabras que se documentan hoy en pleno siglo XXI en el norte de África, ¿no?, y que, digamos, proceden, ¿no?, de ese tronco lingüístico común, ¿no? Y por tanto, son muchas las evidencias que nos llevan a centrarnos en un ambiente cultural determinado, que es el mundo bereber o amazigh norteafricano, y en un lapso temporal que iría pues aproximadamente desde los comienzos del primer milenio antes de la era, ¿no?,
Si bien es cierto que para otros investigadores el planteamiento es un poquito más reciente y estaría en torno al cambio de era, ¿no? Siglo I antes de la era, I después de la era. Tiene que primar el cuidado y el amor que tenemos que tener hacia nuestro pasado, ¿no? Es como cuando recibes una herencia tienes que merecerla, y para merecerla tienes que ser consciente de su importancia y trabajar para conservarla y acrecentarla en el sentido de saber todo lo que sea posible de ella. ¿Alguna vez sabremos con certeza nuestro origen? Partimos de la base de que las ciencias sociales, a diferencia de que las ciencias exactas pues no pueden aspirar a la objetividad total, siempre va a haber un margen de error en nuestros estudios, pero lo cierto es que si comparamos lo que sabemos hoy con lo que sabíamos en el siglo XX, el incremento ha sido notable. Hoy sabemos muchísimo más sobre el mundo indígena que hace pues 10, 15 años, ¿no? Y en ese sentido soy positivo, ¿no? Creo que nos iremos acercando cada vez más a esa verdad sobre ese pasado, ¿no? Que pues duró prácticamente 3000 años en nuestras islas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Son las grandes preguntas que se hace el ser humano, las dos caras de una moneda indisolublemente unidas. Conocer nuestros orígenes no es ya solo interesante, sino necesario. Durante mucho tiempo pusimos tanto empeño en imaginar nuestro futuro que dimos la espalda a todo tiempo pretérito. Sin embargo, por suerte, hubo quienes entendieron que el pasado no es solo lo que ya fue, sino también lo que somos, lo que podemos ser o debemos evitar. Que muchas de las respuestas que anhelamos están enterradas en los pasos que dimos, esperando a ser redescubiertas. Estudiar el legado de nuestros ancestros nos abre puertas que creíamos cerradas. Nos ofrece claves para avanzar en un camino, el nuestro, que, con el tiempo, con suerte, también se convertirá en objeto de estudio por parte de las generaciones venideras. Porque la vida es una aventura en continuo movimiento. Hoy en día tenemos la suerte de que tenemos unas metodologías muy potentes en nuestra mano para poder estudiar a las poblaciones antiguas, ya no solo desde el punto de vista del ADN, también se pueden estudiar lípidos, proteínas. Desde el punto de vista arqueológico se está trabajando mucho con dataciones radiocarbónicas, isótopos, semillas, cuestiones culturales como las prácticas funerarias, cerámicas. Entonces estamos acumulando un montón de información de manera que podemos ir desde una visión más general de la población aborigen a una visión por islas e incluso a buscar diferencias dentro de islas.